La chispa es una excusa para avivar nuestro propio fuego, porque nunca sabemos a dónde nos puede llevar una conversación poderosa. Las emociones son constantes, o sea, somos seres emocionales, que ocasionalmente piensan, pero sobre todo emocionales. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hay una pose que diga como, uy, se me va a aliviar este corazón roto de despecho si yo me volteo así. ¿O cómo se hace? Lo que te ayuda al yoga no es a eliminar las emociones, no es a querer cambiarlas, no es a lo que decías tú, no, entonces yo ya no quiero sentir esa rabia, pues más rabia te va a dar decir, no, qué rabia, yo no voy a sentir más esto. Es aprender a gestionarlas. ¿Y cómo se logra esa gestión? A través de la respiración, a través de identificarlo en tu propio cuerpo, porque cada emoción tiene una temperatura, tiene una manera de sentirse en el cuerpo, tiene un mensaje que te quiere decir, pero pues sí es chévere como uno ver los cambios en su propio cuerpo, cómo logras retar a tu cuerpo y cómo trabajas también con esos bloqueos que muchas veces también tiene mucho que ver con el tema emocional, que no logro una postura porque me da miedo ver la vida de otra manera, porque qué tan flexible, por ejemplo, soy en mi vida, que eso se termina viendo en la práctica. Total, es como si no te estás tocando la punta de los pies, empieza a mirar qué tan flexible eres en la vida. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Chispa Podcast. Estoy nuevamente muy contenta de estar aquí conversando con ustedes. Qué rico, qué delicioso. Hoy vamos a hablar del espíritu, hoy vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado mucho de movimiento, pero también tengo esta idea de empezar a tocar estos temas que nos ayudan, que nos movilizan desde todas esas dimensiones que como seres humanos tenemos. Y tengo una invitada espectacular, ella se llama Laura Espinosa, es instructora de yoga, tiene muchos aprendizajes para compartirnos porque, muchachos, moviendo el cuerpo también movemos el espíritu. Yo sé que suena un poquito random cuando les digo eso, pero el cuerpo también es un motor espiritual para conectarnos a través de la meditación con nosotros mismos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantito con ella. Bienvenida, Lauri, a este podcast. Estoy muy contenta de que estés aquí. Llevamos mucho tiempo pensando, planeando esto y por fin llegó el momento. Por fin llegó el gran momento. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad tan maravillosa de la vida que nos unió y que finalmente estamos grabando este episodio sobre algo que me apasiona tanto como lo es el yoga y la meditación. Perfecto, listo. Entonces, para que entremos rápidamente al tema, ¿qué tal si hacemos una ronda de preguntas rápidas y ya luego nos metemos en conversaciones más profundas? ¿Te suena? Perfecto, de una. Listo, súper. Cuéntanos, ¿hacer yoga es solo hacer acrobacias? No, Meli, para nada. Eso es un mito que se tiene y es que las personas ven la postura en Instagram o la parada de manos o el cuervo, los balances de brazos y entonces dicen yo quiero hacer yoga para llegar a eso. Y finalmente eso es simplemente un resultado de la práctica, la constancia y la disciplina, pero la práctica de yoga realmente no es para eso solamente, sino que tiene muchos otros fines, muchos otros beneficios, como lo es calmar la mente, controlar la respiración, controlar el estrés. Entonces finalmente esas posturas terminan siendo un resultado muy bonito, pero que no necesitas llegar a esas acrobacias para hacer yoga. Súper. ¿Y el yoga es un ejercicio que debe doler, que duele cuando tú lo practicas? No, para nada. No debe doler, debe sentirse el estiramiento en el cuerpo, debe sentirse el movimiento, pero no debería doler. Si te está doliendo o si el dolor es muy intenso, deberías cambiar de postura, hacer otra o de pronto adoptar otro estilo diferente que se adapte a lo que tú necesites. Y si yo tomo definitivamente la decisión de hacer yoga, ya mi felicidad está garantizada con eso. ¿Qué es la felicidad para ti? Entremos a hablar de eso. Bueno, está bien, dejemos la pregunta para más adelante. ¿Puedo hacer yoga en cualquier momento o etapa de la vida? Claro que sí. En cualquier momento de la vida puedes hacerlo, incluso en el embarazo, antes del embarazo, pues después del embarazo, en todas las etapas del embarazo puedes realizarlo. También para los adultos mayores es súper recomendable porque hay una práctica que se llama yoga terapéutico en la que se utilizan diferentes elementos para lograr las posturas y para que no sea solamente como lograr esa postura bonita, sino que tenga más esos efectos terapéuticos de dolores articulares, dolores de espalda, lesiones.
y para el embarazo es súper recomendada también, pues porque ayuda a que en el momento del parto tengas mucha más flexibilidad, controles tu respiración y sea mucho más placentero ese momento. Súper. Bueno, y para hacer yoga yo tengo que ser vegetariano, vegano, tener como ciertas restricciones alimenticias o una dieta particular. No, esa es de las cosas que a mí más me gusta del yoga y es esa flexibilidad que tú tienes pues como en tu vida y es, hay algo que se llama ahimsa, que es no violencia como con ningún ser, pero finalmente no es que tengas que ser vegetariano o vegano, sino que cuides tu cuerpo, cuides tu templo, porque finalmente esto es lo que tenemos y nos va a acompañar por el resto de nuestros días. Hay muchos yogis que son vegetarianos, pero no necesariamente tienes que serlo. Si tú te sientes cómodo y tu cuerpo se siente cómodo alimentándose de esa manera, puedes hacerlo, pero no necesariamente tiene que ser así. Súper. Bueno, y Lau, ¿y cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente tu cuerpo después de una práctica de yoga? No, espectacular, espectacular, es algo inmediato, si bien digamos que en resultados de flexibilidad o de otros, pues, o de otros beneficios que tiene el yoga no se logran en una sola clase, tú sí obtienes unos beneficios muy positivos en tu cuerpo después de la primera clase, porque lo que pasa es que nosotros tenemos el sistema nervioso, que es el que tenemos todos en nuestro cuerpo, y ese sistema nervioso tiene el sistema simpático y el parasimpático. Y tú lo que haces, ese simpático es el que te hace correr, el que te hace manejar el estrés, el que pues atrás viene el león y necesito correr por mi vida, se aumenta mi frecuencia cardíaca, mi respiración, bueno, se aumenta la temperatura corporal, pero como estamos mucho tiempo en ese sistema no logramos manejar el estrés y no logramos disminuirlo, y con la práctica de yoga, con la respiración, con la conciencia y con la meditación, activas el otro sistema que es el nervioso parasimpático, que es el que se encarga de relajar, de restaurar, de hacer la digestión. Entonces por eso es que en la primera práctica tú ya obtienes esos beneficios a través de las posturas, de la meditación y de la respiración. Por ejemplo, ahí ya me vendiste la idea. Ya es como, pucha, hay que empezar. Sí, quiero empezar. ¿Qué necesito? O sea, ¿qué elementos necesito? ¿A dónde voy? ¿Cómo empiezo? No necesitas nada diferente a tu cuerpo y un mat de yoga, que incluso podrías no necesitar el mat de yoga en principio, las ganas de hacerlo, la disposición para hacerlo y un buen profesor, pero en este momento pues también hay muchas alternativas, pues como online, videos, pero un buen profesor como yo, ahí me hago publicidad, no, pero la verdad es que en este momento hay muchísimas opciones, pues aquí en Medellín, presenciales, virtuales, de todas las formas, pero creo que lo más importante es que quieras hacerlo. Por ejemplo, tú ahí mencionaste un aspecto súper importante y es el tema quieras hacerlo, o sea, que tú realmente tomes la decisión. ¿Qué te motivó a ti a hacerlo? O sea, ¿cómo hiciste tú para decir, bueno, no, ya me voy a meter? Y además, porque te metiste a hacer la práctica y resultaste de profe. Total. Entonces, ¿cómo empezó esta ola de nieve? ¿En qué momento empezaste? Luego se te vino la docencia encima. Cuéntame más. Sí, Meli, mira, yo soy abogada de profesión, estudié Derecho, pero siempre muy conectada con el movimiento, con el deporte, siempre muy apasionada por el ejercicio físico. Y en la pandemia me empecé a engomar muchísimo con la práctica de yoga. Yo había hecho yoga antes, pero en la pandemia como que me volví más juiciosa y por cosas de la vida que uno a veces no entiende, llegó la formación en yoga a mi vida, pues yo la estaba buscando, pero no tan activamente. Y ahí me metí a la formación y fue un mundo de posibilidades hermoso. En principio yo no pensaba ser profe, yo no pensaba ser instructora, sino simplemente profundizar en mi práctica porque me gustaba mucho los beneficios que tenía en mi cuerpo. Pero desde el primer momento en el que yo empecé a hacer esa formación dije, yo cómo no voy a compartir esto que me da esta práctica tan hermosa en mi cuerpo, en mi vida, a otras personas. De ahí nació este camino. Total. No sé, digamos que cuando uno ve estas imágenes en Instagram, como lo mencionabas ahora, y ve esas fotos y esos videos de estas chicas y estos chicos haciendo pues unas piruetas espectaculares, uno dice, wow, qué bacano, pero al mismo tiempo también hace que te pongas esa barrera. Ay, yo sí seré capaz de hacer eso. Aparte porque, bueno, secretamente todos deseamos movernos así, pero ¿cómo empiezo? O sea, tengo que
digamos que forzar un poco mi cuerpo a lograrlo inmediatamente, o cómo es ese escalar poco a poco, porque como para ninguna edad es lo mismo, ¿cierto? O sea, una cosa es que tú empiezas a tus 15 años a hacerlo, otra empezar a los 40, otra empezar a los 60, a los 70, entonces cómo se escala ese proceso también, porque en medio de todo eso hay muchos bloqueos, porque a veces hay personas que van a una clase y no vuelven porque les pareció muy difícil o no lograron inmediatamente lo que estaban propuestos a hacer. Entonces, ¿cómo es ese escalar? ¿Cómo se logran esas acrobacias? Bueno, ahí súper importante eso que tú estás diciendo, o sea, si tu objetivo es llegar a una postura cumbre, que así se llaman, pues es que se llaman asanas, pues en yoga, como esas asanas bonitas e instagramiables, pues yo creo que lo primero es empezar a practicar, empezar a hacer ajustes en tu propio cuerpo, empezar a practicar esa postura, que así como hay personas que lo logran en un mes o en una semana, habrá otras que se demorarán toda una vida en lograrlo. Pero creo que sí es importante saber como el objetivo que yo tengo, porque como te decía anteriormente, no es solo como lograr esa postura bonita, finalmente eso va llegando y es un resultado. Pero pues sí es chévere como uno ver los cambios en su propio cuerpo, cómo logras retar a tu cuerpo y cómo trabajas también con esos bloqueos que muchas veces también tiene mucho que ver con el tema emocional, que no logro una postura porque me da miedo ver la vida de otra manera, porque qué tan flexible, por ejemplo, soy en mi vida, que eso se termina viendo en la práctica. Total, o sea, es como si no te estás tocando la punta de los pies, empieza a mirar qué tan flexible eres en la vida. Y te lo juro que eso es 100% así. O sea, cuando yo les empiezo a tener más confianza a los alumnos, les pregunto qué tan flexible eres en tu vida, en tus decisiones, en la adaptación que tienes a los cambios. Y cuando no son flexibles en la práctica, luego me confiesan que les cuesta esa flexibilidad y eso llegaron a trabajar. Pero bueno, para volver al punto, yo diría que constancia, perseverancia y entender que todos los cuerpos son distintos, porque yo creo que en este momento, con las redes sociales que han sido una maravilla también, pero que también nos han afectado mucho, tendemos mucho a compararnos, a comparar el proceso de nosotros con el de Instagram, con la vieja bonita de Instagram o el man o lo que sea, pero no sabemos el proceso que hay detrás. Entonces es valorar el proceso, ser constante, ser disciplinado y también entender que muchas veces es pues como por temas emocionales que uno no logra como llegar a ese resultado. Sí, porque todo se mueve. Aparte, no todos los días son iguales, ¿cierto? Hay días donde, bueno, estamos, mejor dicho, en la flor, logré la postura, logré tocarme la punta de los pies, excelente, pero hay otros días donde quizás al cuerpo le cuesta un poco más porque nosotros también estamos transitando por algo importante y ahí es donde desde ya empezamos a conectar eso mente, cuerpo, espíritu, pero bueno, no nos vamos a ir adelantando tanto. ¿Por qué crees tú que el yoga se volvió tan popular? O sea, porque es que antes quizás era algo que solo se conocía, no sé, en países orientales, árabes, pero resulta que ahora es súper popular, súper icónico. ¿Por qué crees que la gente ya como que empezó en manada a decir sí, o por lo menos alguien, cualquier persona en cualquier lugar ya conoce o ha escuchado el término y por eso es que se conocen tanto, ¿cierto? Y aparte ya hay una cantidad, una variedad impresionante de tipos de yoga. ¿Por qué crees que se popularizó tanto? Meli, yo creo pues primero que ha sido una moda, que me parece una maravilla esa moda, y segundo que yo creo que estamos en una nueva era, pues o como en una nueva visión del mundo, y finalmente también con la práctica de yoga tú logras conocer tu propio cuerpo, logras conectarte con tu sabiduría interna, y como estamos como en esta época de nuevas visiones, de nuevas perspectivas, de todo el mundo holístico, entonces ha llegado el yoga también a decirnos, esto también es un camino de autoconocimiento, por aquí también se puede, y cómo logro esa conexión con mi propio cuerpo, que finalmente es como el que me está mostrando todo el tiempo para dónde debo seguir, esa intuición no falla, y siempre que tú tienes una enfermedad, un síntoma, una molestia, es tu cuerpo diciéndote, por aquí no es, para, descansa, hazlo por esta, pues de esta otra manera. Entonces yo creo que ese tema holístico y esa nueva era y esa nueva apertura de posibilidades ha hecho que el yoga se visibilice mucho más, y cuando las personas empiezan a hacerlo de verdad ven los resultados en cuanto a beneficios inmediatamente.
Y que puede que, por ejemplo, lo tuyo no sea ese yoga lleno de acrobacias espectaculares, pero sí puede ser mucho hacia la meditación, con acrobacias más sencillas o con asanas mucho más sencillas. O sea, hay mucha variedad. Yo creo que lo importante es que uno empiece a interesarse realmente, porque de ahí es donde nace el movimiento. Lo primero es interesarse, hacer la búsqueda, mirar cuál es ese tipo de yoga que más se relaciona como con la forma en la que quieres estar, cuál es el objetivo que quieres alcanzar. Total, además porque eso es bonito porque hay para todo el mundo. O sea, si tú quieres una práctica más meditativa, más introspectiva, más de, por ejemplo, balancear o equilibrar los centros energéticos que tenemos por todo el cuerpo, que son los chakras, entonces estaría Kundalini Yoga. Pero si tú quieres y eres una persona súper activa, a la que le gusta el movimiento, a la que le gusta salir pues como de la rutina rápido, pues Ashtanga o unas prácticas, pues ahora incluso mezclan rutinas de pilates con yoga y hacen un montón de cosas súper bacanas, pero finalmente es como, dependiendo de tu personalidad, de tus objetivos, de tu edad, puedes encontrar una práctica diferente para ti. O sea, hay un yoga para ti. Mira, hay un yoga es. para ti, total. Aparte, porque hay una cosa que me parece muy interesante, y yo creo que a toda la gente que alguna vez ha practicado yoga, yo he ido a una que otra clase por ahí y nos dicen como, bueno, ahora vamos a respirar, la respiración, y yo digo, pucha, pero es que esto es lo que yo hago. O sea, yo todos los días tengo que respirar, o es que lo estoy haciendo mal, o ¿por qué es tan importante la respiración en la práctica? Meli, mira, pues la respiración es lo que nos acompaña a todos lados y no nos damos cuenta de esa herramienta tan maravillosa que tenemos. Y muchas veces las personas no tienen tiempo, o yo misma, pues como instructora, como que todo el tiempo estoy moviéndome, no tengo el tiempo de realizar la práctica de yoga por lo que sea que pase. Y es como si estoy manejando una situación de estrés, una crisis, una ansiedad, me siento súper abrumada, no sé qué hacer, acudo a la respiración. Pero una respiración consciente, una respiración desde el diafragma, en donde diga, me voy a tomar 5 minutos, simplemente no necesitas más tiempo. Me voy a tomar 5 minutos, voy a respirar por la nariz, voy a sentir mi propia respiración, porque como dices tú, no nos damos cuenta cómo estamos respirando y en ese respirar están un montón de actuaciones, decisiones, reacciones. Entonces cuando tengas que irte a enfrentar a tu jefe, a tu marido, a tu hijo y digas como yo no puedo con esta emoción que me sobrepasa, porque no más bien uno dice me tomo 3 minuticos porque esa emoción no dura más de 90 segundos, me tomo 1 minuto para saber qué estoy sintiendo en el cuerpo y luego voy a poder tomar mejores decisiones, solucionar los problemas que tengo, manejar ese estrés, pues que el estrés es necesario, pero cuando ya se vuelve algo demasiado grande de todos los días, que no me deja dormir, que el cortisol está todo el tiempo elevado, es cuando ya me empieza a afectar mi salud. Entonces es saber que la respiración te acompaña a todos lados y que solo necesitas 5 minutos para respirar. Por ejemplo, ahí tocaste varios temas que me parecen súper intensos, porque yo creo que todo el mundo ha tenido esta sensación de sentir que la vida va mucho más rápido de como la pueden asumir. Es pucha, vida, párate un segundo, ¿sí? O sea, un segundo, yo solamente como que me quedo acá, asimilo lo que está pasando y luego retomo la vida. Magia, la respiración es la respuesta. Es pucha, tú quieres tomarte un break súper corto donde no sepas, la vida va muy rápido, están sucediendo cosas, si tienes un problema aquí, una cosa allá, te sobrepasan las actividades, las emociones, no sabes cómo manejarlo. Magia, respiración. Hacer esa pausa a veces como que se nos pasa por alto, no creemos que la respiración tenga tanta magia, pero creo que sí. Y si prácticas como el yoga la usan, o sea, como hace parte de la práctica, nos tomamos este momento para respirar aquí y allá en estos momentos, es porque realmente funciona, sino que como que la vamos dejando de lado. Y yo creo que ahí también se conectan estos dos puntos del cuerpo y la mente. ¿Cómo crees que eso se conecta en el yoga? Lo que pasa en el yoga, pues que la palabra yoga significa unión y estás uniendo como tu ser con lo que hay más arriba de ti, que te sobrepasa, y con tu cuerpo. Es que al lograr esa unión por medio de las posturas o por medio de la respiración, tú estás siendo consciente de dónde pongo el pie, dónde pongo la mano, dónde
a dónde tengo que mirar. Tú estás tan consciente de tu propio cuerpo que no estás pensando en nada más, entonces se vuelve una meditación activa y ya después terminas pues como en Shavasana, que es la postura de meditación final. Entonces eso es lo que busca el yoga, como mediante la respiración y mediante la conciencia de tu propio cuerpo, lograr esa meditación y lograr unir la mente con el cuerpo. O sea, que estás como tan aquí, allá, pensando en que hay que equilibrar esta parte con esta parte, que que las cositas se esfuman de la mente un momento y tienes ese tiempo para ti, para conectarte. Por eso yo creo que es muy popular eso de que la gente piense como, pucha, ¿será que el yoga es otra religión? Yo estoy practicando otra religión, ¿qué es esto? Y si lo hago, entonces ya dejo de ser, no sé, cristiano, católico, apostólico. ¿Qué dejaría yo de ser si practico yoga? ¿Y esto sí es una religión o aquí en qué me estoy metiendo? Meli, sí, eso es un mito súper común, incluso en mi familia, pues, no, eso es del diablo. No, y hablar de los chakras es otra cosa. Ay, los chakras, ay, no, pero es que ¿cómo así? Entonces esos son los nuevos santos, ¿o qué pasó? Y la gente que tiene esta percepción errada. Total, y yo creo que eso es puro desconocimiento y puro miedo de que eso les puede funcionar. No, el yoga no es una religión, es una manera de vivir la espiritualidad y es una manera de conectarte con tu propio cuerpo, pues, pero no tienes que tener, pues, no tienes que ser católico, cristiano, no, tú puedes tener tu propia religión o incluso creer en que tú eres del universo, en que hay un universo arriba, en la astrología, en lo que sea que creas, pero no es una religión. Es una manera de vivir la espiritualidad, sabiendo que las cosas finalmente, pues, o yo creo esto, dependen de uno mismo. Finalmente hay alguien más arriba, un ser, un Dios, unos ángeles que hacen que se muevan muchas cosas que nosotros a veces no entendemos, pero yo sí creo que depende de nosotros llegar a esos resultados que queremos. Y eso se logra a través del yoga y de la meditación. Entonces definitivamente tú puedes tener la religión que quieras, o sea, puedes profesar la creencia que sea, pero practicar yoga y estar en una meditación constante, como lo decíamos ahorita, pero al mismo tiempo también es hacerse cargo de su propia espiritualidad, ¿cierto? Porque a veces somos muy berracos para orar en algún tipo de religión, cualquiera que hayamos aprendido, y creemos que es así lo que hay que decir, lo que hay que hacer, pero nunca nos detenemos a pensar si realmente nos identificamos con ello, ¿cierto? Y ese es otro punto importante, porque entonces yo sí me identifico con eso o simplemente estoy repitiendo esto sin cesar y estoy descuidando mi cuerpo, que es mi templo más importante. Entonces lo estoy descuidando, acá se está oxidando, ya me duele una rodilla porque ni la muevo, porque no la puedo mover porque aquí está la rodilla, ya me quita la rodilla. Entonces sí hay como una tensión muy fuerte hacia todo lo que hay afuera, pero entonces tu sabiduría, tu cuerpo, ese autoconocimiento del que te puedes empoderar cuando empiezas a moverlo y a reconocerte ahí, ¿no? Totalmente, Meli. Además, porque yo creo que muchas veces este es un límite de las personas, pues, cuando tienen cierta religión, decir, no, es que yo nunca quiero hacer yoga, y por qué entonces, si crees en un Dios, pues dedícale tu oración, que es esa meditación, a la práctica. Entonces esa es la oración, entonces esa es la meditación, si crees en un Dios. Si le vas a poner una intención a la práctica y quieres dársela a Dios, quieres dársela a los ángeles, o a tu hijo, pues, o a tu familiar, o al ser en el que creas, puedes hacerlo, pero esto no está distinguiendo si tú crees en un ser o en otro ser, pues, de luz. Es libre, es una práctica libre y que nos involucra sin importar en lo que estemos creyendo, y eso también me parece muy bello. Aparte porque, de cierta manera, cuando empezamos a mover y agitar nuestro cuerpo, está este espacio como de en el que nos podemos realmente conectar, ¿no? O sea, ahí es donde creo que se conecta el yoga con el espíritu. Es como, bueno, ya estoy agotando mi cuerpo, y entonces mientras mi cuerpo se está agotando, mi mente también descansa de revolotear, porque la mente va de aquí para allá, analizando esto, analizando aquello, que a veces no nos deja dormir, lo que hablabas ahorita del cortisol. Y entonces esto nos ayuda como a quietar un segundo y a tener ese espacio de una real conexión espiritual.
Sí, y por eso está como dividido, pues, o organizado perfectamente para que tú primero estés, pues, como en las posturas físicas y ya después llegues a esa meditación final que es Shavasana, para que canses al cuerpo físico, para que logres esa meditación y logres estar presente. Es que no es nada extraordinario. Si tú te pones a pensarlo, es hacer cada cosa que hago pensando en lo que estoy haciendo, estando presente. Si me voy a bañar, por ejemplo, pensar en que me estoy bañando y no en las 1000 cosas que voy a hacer durante el día. Pero en la práctica es meditar, preparar el cuerpo, saber dónde pongo el pie, dónde pongo la mano, dónde, pues, cómo estoy respirando, para ya llegar a esa meditación final y tú lograr de verdad estar presente y decir, ya mi mente no se va a poner en blanco, porque eso es un mito también, la mente no se pone en blanco, pero la mente sí puede estar presente, la mente sí puede estar en el cuerpo, en la respiración y en esa meditación. Y hay gente que decide no meditar, por ejemplo, porque sienten que tienen que poner la mente en blanco. ¿Y en qué momento la mente se va a poner en blanco? Es que es imposible. Y yo lo he intentado, o sea, tengo que reconocer que fui de esas primíparas creyentes en que uno sí podía poner la mente en blanco, y si me concentraba mucho, la ponía y no, o sea, mientras más en blanco la quería poner, más salían cosas en las que tenía que pensar o quería pensar, ¿cierto? Entonces, no es algo que sea fácil, no, es que es imposible. Toca empezar más bien a entenderla, a dejarla que fluya de a poco, porque también se nos hace un poquito difícil. Por ejemplo, ahorita mencionabas esbozaste algunos beneficios que uno puede tener cuando se acerca al yoga, pero qué bacano que los desarrollemos más, ¿cierto? Porque bueno, una cosa es que obviamente, bueno, puedo llegar a ser más flexible, a lograr con mi cuerpo otras cosas, pero, por ejemplo, ¿qué beneficios has notado tú, en ti, en tus estudiantes, en la vida? ¿Qué beneficios puede tener la práctica? Bueno, los beneficios de la práctica es que ayuda a mejorar la concentración, el equilibrio, te ayuda a ser más flexible en la vida y en la práctica. Es que a mí me gusta mucho, digamos, que extrapolar lo que yo hago en la práctica y cómo está mi práctica ese día a mi vida. Entonces, cuando una postura no me funciona o cuando digo, ya no quiero seguir practicando, llevo 10 minutos y estoy cansada, no quiero más, ¿qué es esto? Es como, así estás tú en tu vida, querés dejar todo botado. Entonces, es como abrazar también esa incomodidad y decir, en las posturas retadoras también está lo incómodo de la vida, que también hay que afrontarlo. Entonces creo que es extrapolar y analizar cómo está yendo mi práctica y cómo está mi vida, y eso sería pues como un ejercicio de introspección. Te hace ser más consciente de tu cuerpo, de cómo te mueves, mejora la propiocepción del cuerpo, que es como dónde pongo la mano, dónde pongo el pie, mejora muchísimo estos estados de ansiedad, de nervios. Es que son tantos, o sea, son demasiadas cosas. Muchísimo. Por ejemplo, tú ahí mencionaste, que me pareció súper chévere, cuando ahí hablaste de tu experiencia, como fue, pucha, llevo 10 minutos, no quiero hacer más, que eso nos pasa a todos, y un poco también se relaciona con las emociones que estamos sintiendo justamente alrededor de las diferentes cosas que nos pasan en la vida. ¿Cómo ayuda el yoga a transitar esas emociones? O sea, porque es que son muchas emociones, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, como que las negamos, decimos no, chao, no quiero sentirte, rabia, pesimismo, vete de mí, o simplemente las negamos, no lo estoy sintiendo, o ¿dónde las ponemos? Pues porque es que eso se nos vuelve como una carga, o sea, y lo digo así, suena como feo, pero cuando no sabemos qué hacer con ellas se vuelven muy pesadas, porque las emociones son constantes. O sea, somos seres emocionales, que ocasionalmente piensan, pero sobre todo emocionales. Entonces, ¿qué hacemos? 100%. Además, nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones. Si no hay nadie. una clase, gestionar tus emociones, segundo A, eso no existe. Ojalá deberían incluirlo en los colegios, nos evitaríamos tantas cosas. Total. Entonces, ¿ahí cómo hacemos? O sea, por ejemplo, hay una pose que diga como, uy, se me va a aliviar este corazón roto de despecho si yo me volteo así. ¿O cómo se hace?
Lo que te ayuda al yoga no es a eliminar las emociones, no es a querer cambiarlas, no es a lo que decías tú, no, entonces yo ya no quiero sentir esta rabia, pues más rabia te va a dar decir, no, qué rabia, yo no voy a sentir más esto. Es aprender a gestionarlas. ¿Y cómo se logra esa gestión? A través de la respiración, a través de identificarlo en tu propio cuerpo, porque cada emoción tiene una temperatura, tiene una manera de sentirse en el cuerpo, tiene un mensaje que te quiere decir. Cuando tú tienes rabia es porque probablemente no te pusiste un límite a ti misma o a otra persona. Cuando estás triste es porque perdiste algo, estás en un duelo, porque tienes que soltar algo y no has querido, pues y cuando estás abrumado es porque tienes muchas cosas para hacer, pero no sabes cómo ordenar esas ideas. Entonces cada una de ellas viene como, son muy lindas las emociones, porque son como las mensajeras que vienen a decirte por qué estás sintiendo esta rabia. Entonces, en vez de yo decir qué rabia, es que yo soy una persona muy brava y tengo un carácter muy fuerte y todos los días me da demasiada rabia estas situaciones, pues en verdad esto porque me detona, esta persona, porque normalmente son las mismas personas las que a uno le sacan el chuki que tiene adentro. Entonces es como cómo gestiono eso, cómo aprendo de esa emoción y cómo lo escucho en mi propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, la rabia, no sé si has sentido que es como ese calor en el cuerpo, sí, en los cachetes, como que incluso uno fruñe el ceño y ni siquiera se da cuenta de ese lenguaje corporal. Entonces, a través de la práctica de yoga, tú puedes empezar a identificar esas emociones a través de la respiración, a través de las posturas. Es muy bonito, Meli, porque a veces me ha pasado a mí y le ha pasado a mis alumnos que me dicen, yo tengo unas ganas de llorar, pero que tú no te imaginas, ¿puedo llorar? Y yo, claro, es que para eso es esto, venga y suéltelo y sáquelo, porque a veces no nos detenemos a decir, ¿yo qué estoy sintiendo hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta tristeza? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que tampoco estoy queriendo ver o que no estoy queriendo reconocer? ¿O qué es cuál es ese dolor? ¿Desde cuándo se me incrustó? ¿Si es mío? ¿Alguien me lo dio? Porque lo que tú decías, por ejemplo, ahí como, pucha, hay personas que a veces le detonan a uno el chuki. A veces, o sea, suena chiste, pero es anécdota. Porque a veces estas personas pueden ser un espejo. O sea, pueden ser literal el espejo que te está mostrando lo incómodo que es para ti de pronto aceptar esto o ver aquello. Entonces, sí, son unas mega maestras. El tema es cómo conservar la calma. Yo creo que casi que para todo lo que hemos mencionado, la respuesta es la respiración. Respiración. Total, y lo que me decías ahora, pues como decía, hay una postura específica para un duelo. Pues no es que haya una postura específica, pero como te decía ahorita, están los chakras, que son los centros energéticos que tenemos por todo el cuerpo, están por toda nuestra columna vertebral, no se ven, pero se sienten y están ahí. Entonces, a través de las posturas podemos desbloquear muchas emociones y muchos chakras bloqueados. Entonces, muchas veces, pues el chakra que está en el corazón o el que está en la garganta están bloqueados y por eso no logras la postura, pero por eso también no logras como avanzar o sentir eso que está en tu cuerpo, que está en tu, pues como en tu sabiduría, pero que ni siquiera te has dado tiempo de sentirlo. Entonces hay ciertas posturas que te pueden ayudar como a balancear, equilibrar esos chakras. Cuando uno está en esos duelos es súper recomendable practicar yoga porque tú necesitas sacar eso, sentirlo, llorarlo las veces que sea necesario y ya después también, porque yo creo que los duelos, yo no sé, yo he tenido muchos duelos en mi vida, pues de parejas, y me han enseñado, cada uno me enseña cosas diferentes y a través de la práctica de yoga siempre como que empiezo ese ejercicio de conectarme con qué estoy sintiendo y qué vino esta persona a enseñarme a mi vida que yo probablemente no estaba queriendo ver, porque como tú decías ahora, el otro siempre es un espejo de lo que uno mismo es, y esas parejas o esas personas que están en la vida de uno son los maestros que vinieron a enseñarle, venga, usted tiene que trabajar en esto y se lo voy a poner de tarea. Y si usted no lo gestiona, y si usted no lo habla, y si usted no mira por qué llegó esa persona, se la vamos a poner, pero el triple de duro hasta que se aprenda. Mire a ver que es muy charro, porque incluso a mí me ha pasado, digo, Dios mío, dame paciencia. Y me sigue mandando las pruebas para que a mí me dé paciencia. Entonces es como, bueno, ¿qué es lo que estás intencionando también? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y no dejaba de pensar cuando mencionabas que no, y entonces hay diferentes centros energéticos, los chakras, y entonces si haces ciertas posturas puedes liberar esas emociones, de pronto transitarlas y que ya también
lleguen, pero que se vayan y que te dejen eso que te tienen que dejar. Y lo pensaba en todas las etapas de la vida, o sea, para todas las etapas sí que van a haber duelos, muchísimas cosas. Y también me imagino un adulto, por ejemplo, un adulto mayor que de pronto lleva muchos años, no sé, décadas encapsulando, cerrándose a algo, una emoción, a una tristeza, a un dolor, como fuera ese regalo del movimiento, de la energía, para que se diera el permiso de sentir eso, de sacarlo, de exteriorizarlo también, para que, no sé, sienta como la enseñanza que tiene que dejarlo eso. O sea, la verdad me parece que 100% es como un gana-gana, o sea, porque puedes explorarlo solamente para empezar a mover tu cuerpo, ganar flexibilidad, no sé, tener una meta corporal, la que sea que quieras, pero al mismo tiempo es una práctica de meditación, respiración para tu vida y que te va a ayudar a transitar todos los periodos. O sea, yo estoy viendo que el yoga puede ser una práctica que transversaliza la vida, o sea, lo puedes practicar aquí, allá, acá, allá, incluso creo que puedes mezclar las asanas, ¿cierto? Los movimientos y crear como una clase específica que pueda servir para un duelo, por ejemplo, en la vejez cuando perdemos a tantas personas. Ay, Dios mío, me acuerdo mucho de una señora que conocí hace muchos años que me decía como, no, es que ya mis amigos todos se han muerto, y yo, qué fuerte y qué cantidad de emociones debe estar sintiendo, qué chévere una práctica que le ayude a desbloquear esos centros para que salga de ese duelo, para que lo transite de una manera más amigable con ella, con su corazón, con su cuerpo, y que es complejo, porque entonces, ¿cómo hacemos para llevarle esto a todo el mundo? No, o sea, ya estoy como entendiendo por qué te volviste profe. Qué bueno que lo entiendas. Pues y que la gente empiece a mirarlo como, pues me gusta mucho como este espacio, porque de verdad es mostrarle a la gente que esto es para todo el mundo, esto no discrimina a nadie, o sea, es como, es para los hombres, es para las mujeres, es para las embarazadas, es para los adultos mayores, es para todas las personas que quieran mejorar su vida, mejorar su cuerpo, mejorar su relación con su propio cuerpo, con lo que quiere venir a decirle, con las emociones, cómo transitar, como decías tú ahorita, todos esos estados a lo largo de la vida, de diferentes prácticas, cómo mejorar los dolores, porque muchas veces por el trabajo que tenemos, por estar sentados en un computador o por pues porque durante todo el día estamos haciendo los mismos movimientos repetitivos también, después al final del día me duele la espalda y me duele el cuello, y entonces a lo largo de los años que el túnel del carpo y un montón de enfermedades que se pueden evitar si yo muevo el cuerpo, muevo la energía, y lo hago de manera consciente y lo hago de manera responsable. Y para estos adultos mayores, no, espectacular. Sí. Una invitación. Igual, y mira, y quiero aprovechar esa invitación también para hacer una invitación abierta a los hombres, que es increíble que la mayoría de personas que aprovechan estos espacios para mover su cuerpo, mover su espíritu, sean mujeres, ¿por qué no también los hombres? O sea, sobre todo los que ya son adultos mayores, sienten que algún tipo de bloqueo, y que lo entiendo porque tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros pensamos culturalmente como sociedad, pero se privan un poco de acceder a una clase de estas, de hacer un movimiento como este, que hay, que el pie aquí, que eso se ve muy raro. No, es que es tu bienestar. Yo creo que es bacano hacer esa invitación ahora, o sea, también a los hombres en cualquier edad que se animen a vivir y a transitar esas emociones. Y por ejemplo, ya hablando de la práctica específicamente, la gente que listo, toma la decisión y entonces empieza y bueno, se empieza a sentir cómoda, escala poco a poco. ¿Cuánto tiempo se demora realmente en sentir los beneficios de la práctica del yoga? Inmediatamente, yo diría, pues, después de la primera, sí, después de la primera clase uno empieza a sentir los beneficios en su cuerpo. Puede que las primeras prácticas te duela un poquito el día después, pues, pero no dolor como maluco, sino como molimiento, porque trabajas músculos que ni siquiera sabías que tenías. Entonces puede que al otro día pues haya un poquito como de molimiento, pero normalmente se debería sentir en la primera práctica. Tú deberías sentir los beneficios en tu estrés, en cómo activas ese sistema nervioso parasimpático, en cómo se disminuye tu cortisol, pues, o cómo se regula, que es esa hormona del estrés.
que es la que no nos hace dormir, que no nos permite hacer la digestión y todo esto que les contaba ahorita. Entonces yo diría a partir de la primera práctica. Ya los beneficios en cuanto a flexibilidad, por ejemplo, sí debes ser constante en la práctica y cada cuerpo es diferente, pero mediante la práctica constante, la disciplina y la respiración, tú logras ver esa flexibilidad. En todas las personas es diferente. Total. Es más, pensémoslo como en una inversión, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo te demoras tú en ver los dividendos que deja una inversión? O sea, puede demorarse mucho tiempo. Esta es una muy buena inversión porque inmediatamente vas a sentir el beneficio. Ahora, he visto yo por ahí, y me imagino que muchas personas, estos yogis indios súper viejitos con la barba hasta el ombligo, y uno dice, pucha, ¿cuántos años tiene ese señor? O sea, que el yoga sí me hace vivir más años. Sí, imagínate que hay unos lugares que se llaman las zonas azules, no sé si las has escuchado, y es donde están las personas más longevas del mundo. Y una de las cosas que hacen estas personas, además de muchos otros, pues como herramientas que tienen y que han contado, es el movimiento. El movimiento, la práctica de yoga, pero un movimiento consciente. Pues también hay personas que son muy longevas y han corrido toda su vida, pues o han hecho deportes de alto impacto, pero digamos que ese movimiento, ese tener una tribu, también es súper importante para estas personas, tener a sus familiares cerca, la alimentación, pero el movimiento que no es solo como moverte 1 hora al día, que eso también es como... Si te mueves 1 hora al día, pues es mejor que no te muevas, pero ojalá te movieras a lo largo del día muchas veces, ojalá hicieras pausas activas cada 2 horas, ojalá fueras caminando a mercar, ojalá caminaras al trabajo, ojalá trataras de moverte más, porque de verdad esta es una de las claves para estas personas que van a la huerta y regan las plantas, que van y caminan con el familiar, que tienen a su tribu pues o a sus compañeros cerca. Creo que todas estas cosas son súper importantes para esa vejez y para saber que podemos vivir 100 años, que podemos vivir bien, porque yo creo que muchas personas le tienen miedo a esa vejez porque creen que van a llegar a esa edad súper enfermos, y esto es una invitación para decirles si se puede. Pues sí se puede hacer de manera diferente, mediante el movimiento, mediante la respiración, mediante una vida más tranquila, sin tanto estrés, mediante la alimentación también. Entonces, total, o sea, nos ayuda muchísimo más a aceptar nuestro proceso de envejecimiento, que es algo normal, aceptar los años porque estamos en contacto con nuestro cuerpo. ¿Y cómo no va a vivir uno más tiempo y mejor, sin tanto estrés? ¿Cierto? Y con todas esas cosas que, bueno, pueden hacerle mucha bulla a uno alrededor, pero realmente lo primero es tu bienestar. A mí me parece que estos temas que hemos tocado han sido espectaculares, pero me gustaría mucho que le dijeras también a las personas que nos están escuchando cómo te encuentran, cómo encuentran un taller tuyo, quién es Lauri Espinosa, a través de qué red, o sea, que nos cuentes un poquito qué haces, qué puedes ofrecer y en dónde te pueden encontrar. Bueno. En las redes sociales, pues en Instagram y en TikTok, como Lauri Espinosa, @LauriEspinosa con I normal, y Espinosa con S. Ahí pongo pues como todo lo que voy haciendo a medida que va pasando pues como el tiempo. Normalmente mínimo 1 vez al mes, 2 veces al mes estoy haciendo cosas, retiros, talleres donde se combina también la alimentación. Pues combinamos meditación y alimentación, que también es un tema súper importante y transversal a todo este tema de cuidar y honrar el cuerpo. Entonces ahí comparto retiros, ahí comparto la información de las clases, ahí comparto pues como todo lo que estoy haciendo todo el tiempo. Genial. ¿Y qué más me preguntas? ¿Y por qué no nos regalas un mensajito para las personas que nos están escuchando para invitarlos a que se muevan, a que se conecten de una manera más consciente con su cuerpo? Porque cuando trascendemos un poquito esos fines estéticos de hacer el ejercicio y el movimiento, realmente empezamos a entender la esencia de por qué es importante movernos, así como hasta la médula empezamos a entender por qué. Regalémosle un mensaje a las personas que nos escuchan de invitación para que se muevan y por qué no para que escojan el yoga como una forma de moverse.
Totalmente. Ojalá pues fuera el yoga, me encantaría que fuera así y a la orden, pues cualquier duda, pregunta, lo que necesiten por aquí. Pero pues la invitación sería que ese es como, o sea, primero que el cuerpo que tenemos aquí, el cuerpo físico, es nuestro templo, es nuestro hogar y es el que nos va a acompañar por el resto de nuestros días. Y por qué no hacerle la vida más feliz, más tranquila, más sana, a través del movimiento consciente, a través de la práctica de yoga. Maravilloso si es la práctica de yoga, pero creo que hay muchas otras alternativas en este momento. Y también, ojalá fuera el yoga, ojalá fuera el movimiento consciente, pero también es una invitación a moverse, a no estar todo el tiempo en el escritorio sentados en un computador, porque eso también es sedentarismo. Por más que tú hagas 1 hora de ejercicio al día, si estás sentado 10. ¿Y entonces ahí qué? Entonces ahí qué pasa, y ahí empiezan los dolores y el estrés, y finalmente ese movimiento también hace que liberes el estrés, que se mueva la energía, que se muevan un montón de cosas. Entonces a moverse, a tratar de hacer cosas que los pongan más activos, como te decía ahorita, todo lo que puedas hacer. O sea, si puedes irte al trabajo caminando, hazlo. Si puedes sacar al perro durante más veces al día, hazlo. Si puedes ir a mercar caminando, hazlo. Si puedes cargar las bolsas de mercado hasta tu casa, hazlo. Pues desde las posibilidades, porque yo creo que en ese mundo de la inmediatez en el que estamos, en donde coges el celular y pides un domicilio y ni siquiera vas al restaurante porque tienes todo como en tus manos, ha hecho también que estemos muy quietos y muy sedentarios. Entonces esa sería la invitación, a moverse, a la orden las clases, a la orden lo que necesiten por aquí. Y Súper. bueno, no, eso... bueno, y a utilizar la respiración, acordarse que esa respiración es la herramienta más poderosa que tenemos y la que nos acompaña a todos lados, que siempre podemos usar, que siempre está a nuestra disposición y que nos puede hacer salir de las crisis más impresionantes que tengamos, de ese nivel de estrés en el que vivimos, de ese afán en el que ahorita mencionabas que vivimos en un afán impresionante y nunca tenemos tiempo para pensar y decir voy a parar, necesito parar. Entonces la práctica de yoga también es eso, pare, de ese tiempo para usted y sienta los beneficios en su cuerpo. Y para todas las edades, para todos los niveles, para todas las personas. Yo soy feliz cuando llegan alumnos a mis clases, hombres, porque de verdad, pues como que esa oportunidad que se dan después les queda gustando, después de la primera clase sienten los beneficios y sienten la conexión con su cuerpo, porque también, como decías ahorita, pues como por la cultura en la que estamos y también los deportes que hacíamos cuando pequeños, los hombres jugaban fútbol normalmente y nosotras que gimnasia, que baile y otras cosas que hace que también seamos más flexibles en este momento y ellos no tanto. Entonces también como que hay un mito alrededor de el yoga solo para mujeres, no, es para todas las personas y para los adultos mayores también, todos los beneficios del mundo, en lesiones, en dolores, en manejo de emociones. Lauri, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo lo que nos compartiste hoy sobre esta práctica tan maravillosa que deberíamos empezar a practicar. Y hasta aquí llega nuestro episodio del día de hoy. Los esperamos en el próximo. No olviden, porfa, o sea, de verdad no olviden, mensaje más importante, solo necesitan de una chispita, aunque sea pequeña, para encender todo ese fuego que está latiendo en el interior. Puedes escuchar este episodio en tu plataforma favorita y puedes vernos también a través de YouTube o a través de www.tdaradio.com. Este episodio fue grabado en colaboración con el TDA. No olvides que solo necesitamos un chispazo para avivar el fuego que late en nuestro interior.